doctor Ulises Cedrán, ¿sí?, que nos acompaña desde Santa Fe, Argentina. El doctor Cedrán es ingeniero químico, graduado en la Universidad Nacional del Litoral en 1980 y ahí mismo obtuvo el doctorado en ingeniería química en 1985. Después de este periodo, pasó una estancia postdoctoral en la Universidad de Western Ontario, en Canadá, donde también fue profesor. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, el INCAPE, investigador superior del CONICET, el equivalente a nuestro CONACYT, y profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral en el área de Ingeniería de las Reacciones Químicas. Sus intereses en investigación son sobre procesos de refinación, en particular el craqueo catalítico, en donde ha hecho contribuciones importantes, como en la evaluación de catalizadores y alimentaciones comerciales, desarrollo de nuevas formas de operación, empleo de recursos convencionales y no convencionales, y en este caso ha incursionado en el uso de la biomasa y de plásticos como materia prima. Desarrollo de catalizadores para el control del impacto ambiental de combustibles y aprovechamiento energético de residuos de biomasa. Él es una persona reconocida que tiene una interacción con muchos investigadores en el mundo, pero también con la industria, en donde es asesor en empresas que utilizan biomasa para aprovechamiento energético de productos o también del sector de refinación y petroquímica. Nos acompaña hoy y la plática, la conferencia de esta tarde es sobre la naturaleza transiente del factor de efectividad, su impacto y utilidad. Ulises, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Tomás. No, es un verdadero placer para mí poder haber aceptado esta invitación, haberla recibido de parte de la academia en tu persona. Así que con mucho gusto estoy acá compartiendo un ámbito con colegas, ¿no? Eso es muy reconfortante. Te decía hoy en la charla previa que teníamos, seguramente algunos no escucharon, que esta es la primera oportunidad de presentar este trabajo, es relativamente nuevo en nuestro ámbito, y lo hicimos en conjunto con la profesora Vida Beere de la Universidad de Mar del Plata y Rafa García, un investigador de INCAPE, que es la verdadera fuerza motora de este trabajo con su sangre joven, ¿no? Bien, entonces me voy a referir a algo que sabemos pero no consideramos normalmente, y es la naturaleza transiente del factor de efectividad, y también voy a mencionar las consecuencias de esta naturaleza transiente que normalmente no se considera. Hablamos del factor de efectividad como una herramienta muy poderosa realmente en el área de ingeniería de las reacciones químicas, ¿no? Es decir, cuando enfocamos sistemas heterogéneos donde hay un catalizador sólido, poroso, de por medio, catalizando una reacción, el tratamiento no es para nada simple de esos sistemas reaccionantes. Entonces es necesario producir simplificaciones. Las más usuales son linealizar las isotermas de absorción, o agrupar las especies químicas, aquellas que tengan un comportamiento químico similar, en LAMPs, o una muy fuerte, que es aquella en la que me voy a centrar ahora, que es suponer que el estado estacionario se aplica a los perfiles de concentración de reactivos o productos internos a las partículas catalíticas. Estado estacionario para los perfiles de concentración dentro del sólido. Y esto no es nuevo, esta es la base del pionero trabajo de Eugene Thiel, allá por el año 39, que produjo las primeras bases para esto, pero que son las que aún conservamos y utilizamos. Thiel imaginó una partícula de catalizador con una geometría de lámina, definió dimensiones y analizó qué pasaba con la difusión y con las restricciones a la difusión en el interior de estas partículas, en su sistema poroso, para concluir que era posible generar este tipo de respuesta para la relación que existía entre la velocidad de reacción que uno observa, es decir, la real,
y la máxima que él encontraba en estas partículas que estaban aquí, en el borde de la partícula, ¿no? Ahí la concentración es mayor, por supuesto. Bien, y esto no es más que el factor de efectividad. Y en esta representación logarítmica, en función de lo que luego fue su módulo de Thiel, tenemos estas curvas tan conocidas para nosotros y que tenemos internalizadas en nuestra visión de la ingeniería química, ¿no es cierto? Bien, la definición del factor de efectividad es absolutamente general, se da siempre, se puede aplicar siempre, y confirma la utilidad que tiene como herramienta para el diseño de reactores, por ejemplo, para el análisis de sistemas heterogéneos, catalíticos. Y no es más que el cociente entre la velocidad de reacción que uno observa, la real, la que uno puede medir, la que uno ve que está transcurriendo en nuestro sistema, pero que se da con parámetros que son de muy difícil acceso, porque esto se da en el interior del sólido. Entonces, ¿cómo conocer la concentración? ¿Cómo conocer la temperatura ahí? Bueno, si conocemos el factor de efectividad, habiéndolo definido como la relación entre esa velocidad de reacción observada y una cómoda de medir, una de referencia, que no es real, es virtual, pero la usamos como referencia, ¿no? Por ejemplo, las condiciones que hay en la fase gas del reactor, que sí son fáciles de acceder. Y entonces ahí está la tremenda utilidad del factor de efectividad. En este caso, como en el de Thiel, para este esquema tan simple que estoy poniendo aquí, vamos a referir el factor de efectividad a la velocidad de reacción que se da aquí, en el borde de la partícula, que es la máxima para este sistema. Sabemos que dadas las resistencias difusivas, en el interior tendremos un perfil de concentración, que es este. Bueno, Thiel. Y de ahí en más, hemos supuesto que este perfil de concentración es estacionario, que no cambia, lo cual habrá que verificarlo. Entonces, esta es la definición de factor de efectividad, llamémoslo de estado estacionario, de este modo, que depende exclusivamente, como todos sabemos, del módulo de Thiel. Ahora, esta hipótesis, esta suposición, normalmente no es verificada. Normalmente no se verifica, se la asume y se cree que existe, que es aceptable. Lo cual, si no hay desactivación importante en el catalizador, si no hay cambios pronunciados de concentración aquí, fuera de la partícula, podría ser aceptable. Pero eso hay que verificarlo. Entonces, ¿cómo? A través de la resolución simultánea de los balances de masa que ocurren en la partícula y que ocurren en el reactor, en la fase fluida. Donde es estrictamente necesario esto es en sistemas que tienen una alta capacidad de absorción, por las propiedades del catalizador o por el hecho de que hay mucho catalizador, entonces el sólido va a retener mucho reactivo, o en sistemas donde hay caudales circulando en el reactor altos, flujo elevado circulando por el reactor, lo cual seguramente puede producir un efecto de lavado, de arrastre de la concentración en la fase gas. Ahora, el enfoque clásico ha demostrado su utilidad, es muy bueno. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mantener ese enfoque? ¿Cómo podemos hacer para mantener ese enfoque? La pregunta final podría ser, ¿podemos encontrar una relación entre el factor de efectividad estacionario, esto quiere decir basado en la hipótesis de perfiles de concentración estacionario, y el real que sabemos se da, es decir, los perfiles de concentración en el sólido no son estacionarios? Bueno, entonces si encontráramos una relación entre estos dos factores de efectividad, realmente nos sentiríamos cómodos, podríamos avanzar. Este es el modelito que voy a desarrollar, es extremadamente simple, pero creo que a los fines de transmitir la idea puede ser útil. Para esto, entonces, en esta partícula que representa a las partículas en el reactor, supondremos isotermia, supondremos que hay un perfil de concentración y que en el borde de la partícula tenemos el mismo valor de concentración que en el seno de la fase fluida, en el reactor. O sea que podemos escribir la ecuación. Espero no aburrirlos con las ecuaciones, no las voy a leer parámetro por parámetro, sí conceptualmente. Entonces, si nos paramos en la partícula, vemos que la acumulación de reactivo, lo que tenemos aquí a la izquierda de la igualdad, es debida a tres cosas: al fenómeno de difusión en los poros, al fenómeno de absorción en los poros y a la reacción química. Entonces, estos tres términos son los que explican la acumulación de reactivo de producto que tenemos.
con una isoterma lineal. Entonces, con un poco de álgebra, esta ecuación puede reducirse a esta forma mucho más compacta, pero que dice lo mismo. La acumulación es debida al proceso de difusión y de reacción química, donde está metido aquí, en esta DE y esta KE, el hecho de que hay también un fenómeno de absorción de por medio. Esta es la difusividad, esta es la constante cinética, y estos son parámetros equivalentes. Ahora, para esta ecuación, entonces tenemos las condiciones de contorno, es fácil visualizarlas. En el instante inicial la partícula va a estar vacía de reactivo. En el centro tendremos esta condición de mínimo, es decir, esto usamos para decir que hay simetría en ese perfil, simetría esférica. Esta es una geometría esférica la que hemos adoptado. Y en el borde de la partícula, en todo momento, tenemos la concentración que hay en el reactor. El otro balance, el que tendremos que acoplar con el que se da en el interior del sólido, es el que ocurre en la fase fluida. Ahí también creo que es fácil reconocer que la acumulación o el cambio en la cantidad de una especie es debida al resultante de los flujos de entrada y salida, con las concentraciones que corresponde, y a lo que está siendo transportado hacia el interior del sólido, desde la fase fluida hacia el sólido. Esto, o sea, si tenemos el perfil de concentraciones, podemos calcular la derivada ahí, esta es la fuerza impulsora, el valor que tiene esa pendiente ahí en el borde, y así, con este término, suponiendo que hay un mecanismo tipo ley de Fick, podemos calcular o expresar cuánto se transporta hacia el sólido. Las condiciones de contorno serán la concentración en la inicial, o sea, en el flujo que está entrando al reactor, y suponer que el reactor está vacío inicialmente. Ahora, es más cómodo adimensionalizarla, un poco porque se reducen las ecuaciones a expresiones más sólidas, pero también porque cargan conceptualmente mucha información. Así es que podemos adimensionalizar el tiempo, con este tiempo característico de la difusión, la distancia radial en el sólido, la concentración en el sólido, la concentración en el reactor, en la fase fluida. Y en esta dimensionalización, saben ustedes, esto es propio de cualquier curso de ingeniería de reacciones químicas, es que va a aparecer nuestro clásico y bien ponderado módulo de Thiel, va a aparecer un módulo convectivo, aquí es donde el impacto de los caudales que estén sobre ese reactor, y además este parámetro que es muy importante, la capacidad de absorción del sistema. Esta es una medida relativa de cuánto reactivo va a quedar en el sólido, o hay en el sólido, a cuánto hay en la fase fluida, en el reactor. Así que estos tres parámetros van a entrar en el análisis, insisto, no me detengo en las ecuaciones, pero al hacer esa adimensionalización, el balance en la fase fluida es este, la concentración cambia en función del tiempo, según los caudales de entrada y salida, y lo que se transporta al sólido, hacia las partículas de catalizador. Dentro de las partículas, esta forma seguramente nos resulta más conocida, este es el balance de masa, con las condiciones de contorno que corresponden. El reactor está inicialmente vacío, la partícula está inicialmente vacía, tenemos simetría en la partícula, dada su geometría esférica, suponemos que hay simetría esférica, y en el borde de la partícula en todo momento tenemos la concentración que hay en la fase fluida. Este es el sistema de ecuaciones y las condiciones de contorno que vamos a evaluar. Ahora, que las concentraciones cambian, es obvio, es evidente, eso lo sabemos. Por ejemplo, para un cierto valor de módulo de Thiel, en un reactor batch, por eso esto vale 0, y para una cierta capacidad de absorción del sistema, inicialmente, habiendo inyectado un pulso, este es el cambio de la concentración en la fase fluida, la línea azul. Mientras en el interior del sólido, la concentración promediada nos muestra esta línea roja cómo evoluciona. Evidentemente están cambiando en función del tiempo, naturalmente es así. Esta es la concentración fluida entonces, y esta en el sólido. Así que, por definición, el factor de efectividad, que es la velocidad de reacción real, fíjense, en este numerador tenemos la velocidad de reacción punto a punto, según cambia la concentración en el interior del sólido, llevada a todo el sólido, ¿no? Integrada en todo el sólido, sobre una velocidad de reacción cómoda, accesible, fácil de medir en las condiciones de la fase fluida. O sea que sí, tenemos concentraciones cambiando en función del tiempo, evidentemente este factor de efectividad también lo va a hacer. Así que el factor de efectividad para esta reacción planteada nos quedará como el cociente de la concentración promedio en el interior del sólido y la que hay en la fase fluida, ambas dependiendo del tiempo. Así que
Aceptamos que el factor de efectividad es transiente y que su definición es la que vimos recién. Entonces, la concentración en sodio se puede promediar fácilmente. La forma es esta, no me detengo. Pero para este balance de materia en la partícula, que ya hemos escrito varias veces, existe una solución exacta, planteada hace unos años ya por Kim, que es esta. La concentración promediada, solución exacta del balance de masa, es esta serie infinita, esta sumatoria infinita de términos, que depende, como podemos ver claramente, del cambio de concentración en función del tiempo en el reactor. Aquí tenemos el acople, ¿no?, entre concentraciones. Esta es la solución exacta. Y los parámetros S que figuran en esta sumatoria dependen, como puede ver, del módulo de Thiele. Muy bien. Así que esta la podemos reemplazar aquí y tener una expresión exacta del factor de efectividad transiente, obviamente en función del tiempo. Bien, se puede aproximar esta solución exacta. Hay un tratamiento matemático, se puede demostrar, obviamente no tiene sentido que me detenga aquí en hacerlo, pero sí les pido que acepten que se puede demostrar que hay un valor del factor de efectividad transiente cuando pasa cierto tiempo, cuando transcurre cierto tiempo, que es esto, que depende del módulo de Thiele, cuya expresión es esta. Aparecen nada más que los primeros parámetros de esa sumatoria, S1 y S2, y el cambio en función del tiempo de la concentración en el reactor. Seguimos con el acople, ¿no?, de concentraciones. Entonces, este es el factor de efectividad transiente en un estado que ya no cambia su valor y que se da luego que transcurre cierto tiempo. Digo esto porque es mucho más cómodo usar esta expresión en vez de esta serie infinita, como pueden imaginarse. Así que aquí tenemos el transiente aproximado, y también se puede demostrar que esa aproximación es más exacta que el factor de efectividad que resulta de suponer que hay perfiles constantes de concentración en el interior del sólido. Este perfil, mejor dicho, este estado estacionario que nos lleva al factor de efectividad calculado, asumiendo estado estacionario, lo podemos ver aquí en la solución exacta si hacemos las derivadas temporales igual a cero, obviamente, estado estacionario. Entonces así nos va a quedar este único término, S1 por la concentración en el fluido, de modo que ese va a ser el valor del factor de efectividad, supuesto el estado estacionario en las concentraciones interiores en el sólido. Así que tenemos una expresión para el transiente y una expresión para el estacionario. Insisto, el estacionario es porque se supuso que las concentraciones eran estacionarias. Así que cuando vemos esta expresión, reemplazando S1 por el factor de efectividad estacionario aquí, esto depende de cómo se manejan el 1 frente a este otro número. O sea que el factor de efectividad transiente puede resultar mayor, menor o igual que el estacionario, que el calculado asumiendo estado estacionario en concentraciones. ¿Cuándo son iguales? ¿Cuándo tienden a valer lo mismo? Si esta derivada es muy pequeña. O sea, si el cambio de concentraciones en el fluido, en el reactor, es muy pequeño. Más apropiadamente este conjunto de parámetros, ¿no? Eso es pequeño. Entonces, acá tenemos un 0 y los factores de efectividad tienden a ser muy parecidos. ¿Cuándo es mayor el transiente que el estado estacionario, que el factor de efectividad estacionario? Bueno, para eso necesitamos que la derivada sea negativa, de acuerdo a esta expresión. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué ejemplo? Bueno, un reactor batch con sistema de alta capacidad de absorción. Si uno inyecta un pulso, esta derivada seguro es negativa. Y ahí tendremos un factor transiente mayor que el derivado con estado estacionario de concentraciones. ¿Cuándo es menor? Bueno, la derivada deberá ser positiva. ¿Y qué ejemplo podemos dar para eso? Bueno, un reactor de flujo, si producimos un cambio escalón en la concentración, al principio esta derivada seguro que va a ser positiva. Bueno, así que haciendo un pequeño resumen, tenemos esta expresión del factor de efectividad real transiente, aproximada pero muy cercana, la solución exacta de la concentración promediada dentro del sólido, donde los parámetros de la sumatoria dependen del Thiele, y hemos confirmado que el supuesto estado estacionario con perfiles de concentración constantes son este parámetro S1, exclusivamente función del Thiele. Se puede demostrar también, aquí les pido por favor acéptenlo a esto, necesito un tratamiento matemático, un poco de álgebra, que podemos darle esta forma a la relación entre el transiente y el estado estacionario para factores de efectividad.
Fíjense que tenemos el transiente igual al estacionario multiplicado por algo, corregido por algo. Ese algo son este factor IA, con una expresión más o menos compleja, este IK, que no vale la pena detenerse, y este IF, con otra expresión más o menos compleja, que ahora repasamos. ¿Qué es el IA? Vamos a llamarlo factor de difusión, absorción, reacción. Nos explica qué pasa en la partícula, nos traslada el efecto de los fenómenos que se dan en la partícula para corregir el estado, el factor de efectividad calculado supuestos perfiles constantes. Esto, fíjense, depende de la capacidad de absorción del sistema, alfa, depende del módulo de Thiel, por supuesto, y también en los parámetros de S1 y S2 del módulo de Thiel. Mientras el factor de flujo depende de este módulo de flujo. Acá aparecía el flujo convectivo que entraba al reactor, pero también depende de la capacidad de absorción del sistema y del módulo de Thiel. O sea que tenemos relaciones más o menos complejas, pero que nos permiten corregir al factor de efectividad calculado, suponiendo concentraciones constantes en el interior, para tener el verdadero factor, el transiente. Lo interesante es notar que estos factores de corrección son independientes del tiempo. Dependen de las propiedades del sistema, particularmente la capacidad de absorción aparece recurrentemente, el módulo de Thiel, pero es independiente del tiempo. El de difusión, absorción, reacción, o sea, de lo que pasa en la partícula, crece con la capacidad de absorción. Eso es claro verlo. Y el de corrección por factor de flujo crece con este módulo de flujo, pero también depende, decía, de alfa, capacidad de absorción, y de módulo de Thiel. Retomemos esto, tomemos un ejemplo, reactor batch, o sea, no hay flujo acá. El factor de flujo vale 0. Entonces, el panorama de cómo varía la corrección por lo que pasa en la partícula en función del Thiel depende claramente de la capacidad de absorción del sistema. Cuanto mayor es la capacidad de absorción del sistema, mayor es este factor de corrección. Si ustedes quieren decirlo al revés, mayor es la diferencia entre los factores de efectividad, el real y el que fue calculado con concentraciones constantes en la partícula, bien, es lo mismo. Hay que corregirlo más cuanto más grande es el alfa. Así que estamos encontrando acá que el factor de efectividad depende de cuánto catalizador tengamos en el sistema, porque eso nos va a dar el valor de alfa. El caso límite es cuando alfa tiende a valer 0, o estrictamente, aunque no tiene sentido físico, un alfa de 0 significa que no hay catalizador. Esa es la condición que nos da una corrección de 1 para cualquier Thiel. O sea que el transiente y el calculado asumiendo concentraciones constantes van a valer lo mismo. Pero es un caso límite, extremadamente límite. Así que es obvio que si uno emplea este tipo de experimento para determinar parámetros cinéticos o absortivos en nuestro sistema, suponer o no la asunción, el estado estacionario en las concentraciones dentro de la partícula nos puede llevar a errores importantes, ¿no? Especialmente cuando el alfa es grande. Tomemos ahora el caso de un reactor de flujo para ver cómo incide esta corrección por flujo. Bien, el factor de corrección de flujo tenía esta expresión, representémosla acá multiplicada por el Thiel y por el módulo de flujo en función del Thiel para distintos alfas. Nuevamente vemos que la corrección que hay que ejercer para ir desde el factor de efectividad, calculado asumiendo concentraciones constantes en el interior, al factor de efectividad real, transiente, crece según crece el alfa, la diferencia entre ellos. Nuevamente, el caso límite de alfa 0 sería el de estado estacionario para los perfiles de concentración internos. Aquí nuevamente podemos deducir, con este tipo de sistema reactivo, con reactor de flujo, que podemos cometer serios errores si consideramos que los perfiles de concentración en el interior de las partículas son constantes. Demos ahora una visión general del asunto. A ver, yo los he llevado por ramas, vamos a verlo todo junto ahora. Para eso tomemos un reactor batch, inyectemos un pulso. Si es batch, la corrección por flujo vale 0, y el valor de concentración a tiempo 0 es 1, un pulso. Adimensionalmente lo representamos aquí. La evolución de la concentración en el reactor en función del tiempo es la línea azul.
para ciertos valores de Thiel y de alfa, o sea, Thiel y capacidad de absorción, mientras la promedio en el sólido crece y luego disminuye. Esta variación en función del tiempo de algún modo tiene que reflejarse en el factor de efectividad, que es el transiente, el que estamos representando con estas líneas y puntos verdes. Al principio crece y transcurrido cierto tiempo es que tomamos este valor constante que llamamos aquí de pseudo estado estacionario. Es este valor constante. Pero esta línea verde es el transiente, el factor de efectividad transiente, claramente cambia con el tiempo, porque cambian las concentraciones con el tiempo. Igual, la aproximación para el transiente es este de pseudo estado estacionario aproximado al transiente, que como pueden ver es cercano, y que demostramos, mejor dicho, dijimos que se puede demostrar. Mientras, el factor de efectividad calculado asumiendo concentraciones constantes es este. Este es el clásico, este que hemos usado siempre, que es constante en el tiempo, por supuesto. Así que, para ir del clásico al real, por más que aquí estemos hablando de la aproximación, que es muy cercana a lo exacto, tenemos que usar este factor IA de corrección. La aproximación, como mostramos en este ejemplo, es más exacta que el de estado estacionario, o sea, está más cerca del real que el estado estacionario. Y, como decíamos, el transiente crece y supera al de estado estacionario producido un cierto tiempo, habiendo evolucionado un cierto tiempo. Ya vimos antes que cuanto mayor es alfa, mayor es el factor de corrección, y mayor la diferencia entre el transiente y el estacionario. Esto lo podemos ver acá, por ejemplo, con un alfa chico comparado, perdónenme. R de tecla. Prefiero ir así más rápido. Decía que esta cercanía entre el exacto y el aproximado, y esta lejanía respecto al de estado estacionario, cambian con el valor de alfa. Acá, para un valor normal en experimentos de laboratorio, es distinta, es visible esa diferencia, al caso de cuando el alfa es chico. Fíjense que están bastante cercanos todos, ¿no? Aún así, la aproximación al exacto es mejor que el de estado estacionario. Y acá hay otras evidencias de por qué son cercanos. La concentración promedio dentro del reactor ya no cambia tan rápidamente. La concentración de reactivo en el reactor ya no cambia tan rápidamente como lo hacía acá cuando la capacidad de absorción era mayor. ¿Se entiende eso, no es cierto? Bien. Así que si avanzamos en esto, ahora nos quedaría por dar una mirada a cuál es la relación entre el factor de efectividad real, exacto, el transiente, acá aproximado, y el módulo de tiempo. Y fíjense que recuperamos nuestras clásicas curvas, ¿no? Las que vemos en nuestros libros de texto, las que nuestros profesores nos han enseñado siempre, que coinciden el transiente con el estado estacionario cuando alfa es muy chiquito, cuando es cero, coinciden exactamente, la línea negra que está en la base de todas. Pero luego, si cambia el alfa, esto cambia, se modifica. Fíjense que podemos tener la misma eficiencia de uso de partículas catalíticas con distinto tiempo. Para eso tenemos que dar distinto alfa al sistema, distinta capacidad de absorción, lo cual podemos lograr poniendo más catalizador. Fíjense también que para un mismo Thiel es posible, si el alfa es diferente, trabajar en eficiencias muy diferentes. Esta es una escala logarítmica, recuerden, ¿no? O sea que son cuestiones que claramente impactan en cualquier ensayo de determinación de parámetros que querramos hacer. Estas evidencias muestran eso. Aquí tenemos un resumen de cómo se relacionan el estado estacionario y la aproximación al transiente en función del Thiel para distintos alfas. Es una nueva evidencia de lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Es muy cambiante según el valor del alfa para un dado valor de Thiel. Bueno, veamos ahora cómo aplicamos esto, cómo incide en la aplicación, por ejemplo, en la determinación de constantes cinéticas. Para ello podemos recurrir a un enfoque clásico, seguramente conocen ustedes, ingenieros químicos, que es el criterio desarrollado por Weiss y Prater a mediados del siglo XX,
y que estima cuán importantes son las resistencias difusivas en un catalizador para un dado tamaño de partícula, cuando uno mide experimentalmente la velocidad de reacción a través del consumo de reactivo que hay en el reactor donde lo estamos midiendo. Así definieron el parámetro, luego llamado de Weiss-Prater, como este cociente, tamaño de partícula al cuadrado por velocidad medida, sobre difusión equivalente, concentración en el fluido. Son todos parámetros experimentales estos. O uno los conoce de alguna otra fuente, o son todos determinables experimentalmente, y ahí está el poder de este criterio de Weiss-Prater. ¿Qué es la R observada? Es la velocidad de reacción que uno está observando. Según cambia la concentración de reactivo, para un reactor batch tendría esta expresión. Bien, hasta acá un repaso, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando Weiss y Prater desarrollaron esto, no tuvieron en cuenta un elemento, que es el siguiente. No lo consideraron directamente, no es que se les haya pasado. La velocidad observada en todo momento iguala a lo que se está transfiriendo hacia el sólido, hacia el catalizador. ¿Cuánto vale? Bueno, si conocemos el perfil de concentración interno, podemos evaluar el valor de esta pendiente en el borde de la partícula. Con la difusión sabemos cuánto entra al sólido, que iguala en todo momento a lo que vemos que está reaccionando, a lo que uno observa que está reaccionando. Y además, del lado del sólido, es lo que se está acumulando en el sólido más lo que reacciona. Eso es entendible. Ahora, lo que decían Weiss y Prater, que es siempre válido, es si este factor θ vale menos que 1, las resistencias difusionales a la transferencia de masa se pueden ignorar. O sea que es un reaseguro que uno puede tener acerca de que está conduciendo los experimentos en buenas condiciones, no hay resistencia difusional. Esto no quiere decir que no se pueda trabajar con resistencias difusivas. Simplemente me refiero a lo que Weiss y Prater elaboraron. Y hay que insistir en esto. Tiene la enorme valía de poder determinarse experimentalmente. Lo que Weiss y Prater no hicieron fue tener en cuenta la acumulación en las partículas. De modo que la medición de la velocidad observada de reacción, que coincide con lo que entra al sólido, y que es igual a lo que se acumula más lo que reacciona, ellos dijeron es solamente lo que reacciona. O sea que podríamos llamar a esto una velocidad de reacción observada en estado estacionario dentro del sólido. No hay acumulación. Y entonces definen, en consecuencia, asociado a esto, un parámetro de Weiss y Prater, que sería el de estado estacionario, dada esta suposición, que estoy mostrando acá, dada esta suposición. Así que ahí lo que aparece es una velocidad de reacción observada, pero sujeta a que en el interior del sólido haya estado estacionario. Dado que lo que uno está observando lo puede decir como, lo puede expresar como velocidad de reacción cómoda de medir, es decir, constante por concentración en el reactor. Esto es fácil de medir, pero no es real, hay que corregirlo con el factor de efectividad. Hasta aquí, todos los supuestos de concentración en el interior del sólido son de estado estacionario. En consecuencia, este parámetro de Weiss y Prater, asumido con estado estacionario en los perfiles internos, toma esta expresión. Aquí simplificamos las concentraciones y reducimos el parámetro de Weiss y Prater al producto del factor de efectividad asumido con concentraciones constantes y el módulo de Thiel al cuadrado. O sea, esta es la expresión del parámetro de Weiss y Prater en condiciones en las que se ignora la acumulación en el interior del sólido. Para una geometría esférica, la solución es esta. Aquí la incógnita es el módulo de Thiel. ¿Por qué? Porque tengo una relación, que ahora la vamos a revisar, entre θ, el parámetro de Weiss y Prater, y factor de efectividad. O sea que podemos calcular esto y de acá despejar la constante cinética. Y el panorama es este, entonces. Cambia la concentración externa, cambia la concentración interna, hay un factor de efectividad transiente que luego alcanza un cierto valor estable, pero que es superior al clásico asumido con estado estacionario en el interior del sólido, lo cual no es real. Veamos cómo corregir esto.
Cuando se considera el término de acumulación, acá nuevamente reclamo que acepten que puede demostrarse, no es complicado, pero llevaría muchísimo tiempo, puede demostrarse que el parámetro de Weiss y Prater, asumiendo la realidad, es decir, que hay acumulación dentro del sólido, toma esta expresión. Fíjense, factor de efectividad transiente, módulo de Thiele al cuadrado, y acá aparece dependencia nuevamente con la capacidad de absorción del sistema. O sea, no depende solo del módulo de Thiele, como era el caso acá. Tanto el factor de efectividad como el módulo de Thiele hacen que el parámetro de Weiss-Prater dependa solamente del módulo de Thiele. Acá también depende de la capacidad de absorción del sistema, cuando se considera que hay acumulación. Sin embargo, es interesante ver que la relación entre θ, el parámetro de Weiss y Prater, que uno observa experimentalmente, y el factor de efectividad no depende del valor de alfa. Es decir, tenemos siempre la misma relación entre factor de efectividad, sea estado estacionario para las concentraciones, o sea estado transiente, con el θ de estado estacionario o el θ con estado transiente. Solamente son exactamente iguales cuando alfa es 1, pero son evidentemente muy parecidas todas. Es la misma relación. Entonces, si hacemos experimentos para determinar el parámetro de Weiss y Prater, porque nos interesa definir la constante, calcular la constante, hacemos experimentos, conocemos el tamaño de partícula, conocemos la difusión, medimos la concentración, medimos la velocidad de reacción observada. Y si se asume el estado estacionario, entramos con ese valor de θ acá y sacamos el valor de factor de efectividad acá, que será el de estado estacionario. Será el de estado estacionario. Ahora, si aquí no hemos supuesto que hay estado estacionario para los perfiles de concentración, la relación será θ transiente a factor de efectividad transiente, y ya hemos visto antes que no son iguales esos θs. Y entonces existe nuevamente la posibilidad de cometer serios errores. Comparemos acá uno y otro enfoque. Me refiero al clásico, el tradicional de Weiss y Prater, y el que correspondería hacer. Tenemos entonces esta relación entre factor de efectividad, acá no distingo si es estacionario o transiente, es lo mismo, con θ. Tampoco distingo, solamente habrá que saber si estamos asumiendo una u otra cosa. Entonces, el enfoque clásico asume estado estacionario en las concentraciones del interior del sólido. El parámetro de Weiss y Prater es el de estado estacionario. Su relación con el módulo de Thiele es esta: factor de efectividad estacionario por módulo de Thiele al cuadrado, que en particular para la geometría esférica tiene esta expresión. Entonces, la constante es, lo sacamos de la expresión del módulo de Thiele, ¿no? Factor de módulo de Thiele al cuadrado por difusividad sobre tamaño de partícula al cuadrado. Acá tenemos el módulo de Thiele. Entonces, si conocemos cuánto vale, porque hemos tenido experimentalmente este valor de θ, y sabemos cuál es el factor de efectividad de esta relación θ, factor de efectividad, la única incógnita es el módulo de Thiele. Acá. Ponemos ese valor acá. Conocemos la difusividad, conocemos el tamaño de partícula, calculamos la constante. O, expresada de otro modo, hay que tener en cuenta la definición del θ, nada más, podemos poner esta expresión, que muestra que también depende de la capacidad de absorción. Sin embargo, el enfoque correcto nos lleva a otras conclusiones. Si se reconoce que el parámetro de Weiss-Prater en realidad es transiente, porque el factor de efectividad es transiente, la expresión que tenemos que usar es esta, donde también el módulo de Thiele es la incógnita. Entonces, sabemos el alfa, es un parámetro experimental, tiene que ver con la cantidad de catalizador, la masa de catalizador. Conocemos el θ porque lo hemos medido experimentalmente. Entramos a esta relación θ factor de efectividad, transiente ahora. Entonces, la única incógnita que nos queda es el módulo de Thiele. Lo calculamos y la constante va a tener la misma expresión, porque esto está tomado de la expresión de la definición del módulo de Thiele. Así que calculamos igual la constante. Claro que este valor es distinto, ya no es el de antes. O expresada en función de la definición del parámetro de Weiss-Prater, una expresión un tanto distinta que muestra más claramente cómo depende de la capacidad de absorción del sistema o de la cantidad de catalizador que tenemos ahí. Y acá, para dejar un poco de lado el bla bla que estoy sosteniendo, puedo mostrarles en números cuán importante puede ser la diferencia de valores de constante cinética calculados del modo clásico o calculado del modo que corresponde, es decir, considerando la acumulación dentro del sólido. Fíjense
para un valor de alfa igual 1, esta línea azul punteada, 1 es un valor que para la definición de alfa que tienen ahí es relativamente fácil de lograr, es común tenerlo en situación de laboratorio. Y para un módulo de Thiel igual a 1, por elegir un valor, vemos que una de las constantes es el doble de la otra, o si quieren, una de las constantes es la mitad.